La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky, mundo al whisky. La primera semana del año trajo a nuestro país la que es una de las mayores victorias en términos de política exterior desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández. Este mismo fue electo por unanimidad como nuevo presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Así inicia el gran artículo que ha escrito Nicolás Álvarez para ese proyecto que es ya hermano de este programa, ya una parte más de este programa, y este programa una parte más de ese proyecto, que es Politólogos al Whisky, que lo súper recomendamos, con el autor de justamente este análisis sobre el arribo de Argentina a la presidencia de la CELAC. Vamos a conversar ahora. Nicolás Álvarez, estudiante de Ciencia Política, integrante de Politólogos al Whisky. Acá Esteban Chiacho en Cítrica. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, por favor, a vos gracias. Un placer, Nicolás. Gracias por estar. ¿Qué tema de la política internacional en los últimos días? Bueno, un poco lo charlábamos detrás del micrófono. Toma protagonismo porque por la asunción de Argentina en la presidencia de la CELAC, por la gira presidencial, por el acuerdo con el fondo, hay mucha leña para cortar, ¿no? Sí, totalmente. Fue un primer mes bastante intenso en relación a ese tema. Empezamos, como bien decías al principio, con la cumbre de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de los países de la CELAC, donde nuestro país fue electo por este año como la presidencia pro tempore, y terminamos hace un par de días atrás con el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que los días previos, las pequeñas acciones simbólicas que llevó a cabo el gobierno, lo que fue la reunión de Cafiero con el secretario de Estado de Estados Unidos en ese país, lo que fue el recibimiento por parte de Alberto en su momento de las credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, un acto bastante protocolar que normalmente lo llevan a cabo funcionarios capaz de segundo rango, normalmente no el presidente. Uh-huh. Y por último, una noticia que pasó bastante desapercibida, me parece en los medios, que fue la condena por parte de nuestro país en la Organización de las Naciones Unidas y el respaldo al informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Uh-huh. Una condena de nuestro país a justamente la situación de ese país, cuestión que normalmente el país caribeño siempre está dando vueltas en la política interna de nuestro país, y me llamó bastante la atención que ese cambio, por así decirlo, de posicionamiento de nuestro país en Naciones Unidas haya pasado un poco desapercibido. Pero fueron algunas de esas acciones las que se vieron, por lo menos antes del anuncio del entendimiento con el fondo. Sí, incluso sucede algo en la Cancillería, que es, obviamente el canciller es Santiago Cafiero, y además hay dicho incluso por gente cercana al gobierno, una fuerte asesoría de Gustavo Vélez. Hay una excelente relación con Jorge Arguello, que es el embajador argentino en Estados Unidos. Hay una línea en donde se busca tener un buen diálogo con el país de Norteamérica. Incluso ahora el presidente ha dicho este diálogo sobre no depender de Estados Unidos, sino diversificar las alternativas de Argentina en diálogo con Vladimir Putin. Obviamente es lo que corresponde decirle a Putin, pero sí hay una línea bastante... Es como el gabinete más... la cartera más albertista, si se quiere, que tiene a más funcionarios del ala 100% del presidente. ¿Por qué digo esto? Porque incluso en el artículo vos lo mencionás, cuando Argentina asume la presidencia de la CELAC, el comentario de medios serios, entre comillas, no de Twitter, sino de medios bastante serios, era Argentina la presidencia de un organismo que incluye a Venezuela y a Nicaragua, lo cual simplificaba una cuestión mucho más compleja, lo cual se centraba en solamente una porción de lo que es diplomáticamente la CELAC, y lo cual desinformaba, lo cual recortaba información. ¿Vos cómo viviste esto? ¿Qué balance haces sobre el rol de Venezuela y Nicaragua en la CELAC? ¿Sobre el tratamiento mediático? Porque lo hablas bastante en la nota. ¿Qué te deja esa corriente?
Yo creo que este año como presidencia nuestro país tiene un poco, creo que uno de los principales desafíos que le toca es llegar justamente a los consensos necesarios entre un mecanismo de integración tan heterogéneo como es la CELAC, que incluye actualmente a 32 de los 33 países fundantes. El único país que se autoexcluyó, por así decirlo, del mecanismo fue Brasil. En su momento, hace, si mal no recuerdo, 2 años, el gobierno de Bolsonaro decidió autoexcluirse del mecanismo sin abandonarlo completamente. En el acto protocolar de principio de año en nuestro país, incluso la bandera de Brasil todavía estaba presente en la reunión de ministros y ministras. Y por la heterogeneidad que propia de tener 32 países miembros de un organismo, se da además en lo que es capaz 3 bloques distintos, entre los que por un lado encontramos los países más alineados a lo que fue lo que es en realidad el proyecto del Prosur, todo este un mecanismo también de diálogo político y de concertación política entre los gobiernos que entre la segunda mitad de la década pasada llegaron al poder en nuestro país. En su momento Macri fue uno de los presidentes fundantes del organismo, que hoy se mantiene todavía con el propio Bolsonaro, con Lasso en Ecuador, con todavía Duque en Colombia, todavía Piñera en Chile. El otro de los bloques más cercano a lo que fue también el proyecto del ALBA, el sector de países más alineados con lo que son Venezuela, con lo que puede ser Nicaragua, con lo que puede ser Cuba, varias islas del Mar Caribe, de las Antillas Menores, sí. San Vicente y las Granadinas, por ejemplo, que tiene una gran relación con esos países. Y después el eje que me parece que más ha crecido en los últimos 2 años, que tuvo su puntapié inicial con la llegada de López Obrador a México y con Fernández aquí en Argentina, que comenzó una relación bilateral tanto de bilateralismo como con el objetivo de relanzar justamente este mecanismo que es la CELAC, que durante varios años, con el declive de los llamados gobiernos del giro a la izquierda de América Latina y la llegada de los proyectos más de derecha y más conservadores, había caído en una especie de letargo en donde durante varios años no hubo ningún tipo ni de reunión entre presidentes ni entre ministros. Y justamente una de las acciones que se propusieron llevar a cabo tanto México y Argentina fue relanzar este organismo, a lo que luego se fueron sumando la victoria reciente de Boric en Brasil, la victoria de Castillo, que en su momento parecía que por el tipo de política interna que pregonaba y por el programa del partido que tenía, se podía especular en que se iba a acercar más a esta clase de países. En el caso específico de Perú, me parece que la principal preocupación que tiene Castillo hoy en día es que no se le haga un voto de censura. Claro, la política interna está... Pasa algo con... Bueno, ahora Castillo se me escapó completamente el nombre, pero tiene un nuevo jefe de ministros, si no estoy pifiando con el cargo, que es una persona bastante cercana al Opus Dei, cuando Castillo originalmente era un dirigente de izquierda, sigue siendo... Hay una... Esto de Perú a mí siempre me gustó estudiarlo, es sumamente... Si hay una integración de Perú a algún eje de estos que vos mencionabas, imagino que va a ser ralentizada por justamente la crisis política interna, lamentablemente casi que lupeada en Perú desde hace ya un tiempo prolongado, no porque aquí estemos 10 puntos, pero que incluyó vacancias, que incluyó presidentes que debieron renunciar, fragmentación política. En ese sentido, te interrumpí, pero nomás para sumar un dato, que vos mismo lo ponés en el artículo, que me pareció muy interesante, todo en sí, pero sumamente ese, de que la fundación de la CELAC o la semilla de la CELAC se da en un intercambio entre Lula da Silva
y Felipe Calderón, que son dos personas que políticamente están en las antípodas. Digo, Lula da Silva, un dirigente izquierda, centroizquierda, izquierda rebajada, digo, no es un dirigente de extrema izquierda, pero sí una centroizquierda, y Felipe Calderón, que es del PAN, que es de lo que sería acá una centro, y aún así pudieron configurar un acuerdo que excede la voluntad ideológica de los mandatarios. Sí, sí, totalmente. Yo, por lo que estuve leyendo en artículos y demás, un poco el objetivo de los dos países se juntaron en el sentido de que Brasil intentaba buscar una mayor relevancia a nivel internacional, formando parte de los BRICS, por ejemplo, y demás, Claro. y que necesitaba erigirse, digamos, como líder regional, como para tener un mayor sustento para trabajar con más comodidad en el tablero internacional. Y por el lado de México se hacía notar como una especie de alejamiento, por así decirlo, de las relaciones mucho más cercanas que capaz han tenido en otro momento con Estados Unidos, y que comenzaba a intentar tejer lazos más cercanos, tanto con Centroamérica, que entiendo que normalmente los ha tenido más, que con los países en conjunto de Sudamérica. Entonces como que se juntaron estos dos intereses en su momento. También hubo la puesta en marcha de la CELAC, hubo también una buena fuerza impulsada, digamos, desde Venezuela, fue uno de los, creo, el último proyecto, por así decirlo, de integración que llevaron a cabo los gobiernos de Lula, de Chávez, de Néstor y de Cristina, de Correa en Ecuador. Claro. Sí, en ese sentido sí, y hoy podemos verlo como un mecanismo de diálogo y de concertación que nunca fue capaz concebido como un espacio de cooperación económica más ligado al modelo que se utiliza de la Unión Europea. Claro. Pero que tiene la importancia en ser un mecanismo de todos los países de Latinoamérica, que incluye a Cuba y que excluye por su lado a Canadá, pero principalmente a Estados Unidos. Claro, claro. Sí, esa es la parte, una de las partes más jugosas de eso es Nicolás Álvarez, quien está del otro lado, estudiante de ciencia política, integrante de Politólogos al Whisky. Nico, tenemos unos minutos para cerrar, justamente consultarte, ya nos dabas un adelanto, pero ¿qué augurás de este nuevo rol de Argentina? Digo, ¿esperás alguna transformación desde esta presidencia que va a ejercer Argentina en la CELAC? ¿Y por qué crees que es importante? ¿Cómo crees que pondera la geopolítica, la política, la diplomacia en nuestro país esta presidencia? Yo creo que hay dos cuestiones principales para lo que va a ser este año. Además de la que ya mencionamos anteriormente, de hacer un poco, encontrar consensos entre intereses tan diversos como los países que integran el mecanismo. El primero de ellos es seguir por un poco el camino que trazó México, trabajando codo a codo con nuestro país en un par de iniciativas que se aprobaron en la última cumbre de presidentes y presidentas que se dio en septiembre del año pasado. Que dos tienen que ver con las respuestas a los desastres naturales y al cambio climático, un fondo de adaptación climática y respuesta integral a los desastres, y una agencia latinoamericana y caribeña del espacio, basándose en las políticas en torno a los satelital y demás que tienen varios de los países. El nuestro es uno de ellos. Y el otro es un plan de autosuficiencia sanitaria para Latinoamérica y el Caribe. Todos estos proyectos son en realidad, se están poniendo en marcha de la mano de la CEPAL.
Y este último tiene principalmente el objetivo de, un poco por los últimos 2 años que vivimos, de producir vacunas, medicamentos y un poco paliar la dependencia que se tiene desde la región, principalmente de los países más pequeños, a diferentes medicamentos y demás que muchas veces hay que salir a buscarlos a los países centrales. Y el segundo... Sí, por favor. No, por favor. No, y el segundo, ya para cerrar, me parece interesante el lugar que ocupa la Argentina en el mecanismo como presidencia para hacer diplomacia en torno a las Islas Malvinas. Este año se cumplen 40 años de la guerra en las islas con el Reino Unido, y la CELAC, en todos los años que ha podido tener cumbres y demás, siempre ha expresado su apoyo a la causa de Argentina en las Naciones Unidas, reclamando la soberanía sobre las islas. Y una cosita, y con esto ya cierro, me parece interesante, que también lo hablábamos detrás de cuando te pusiste en contacto conmigo, sobre la gira que está haciendo Alberto en Rusia, China, y que se incluyó a último momento Barbados, que muchos yo al principio lo dejé de lado como, bueno, una visita protocolar, por así decirlo, al Caribe, y estuve buscando un poco, y además de la reunión con la presidenta de Barbados, que, otro dato de color, Barbados es el único país de la región, y me animo a decir del mundo, que tiene los 3 cargos constitucionales más altos. Están actualmente ocupados por mujeres, tanto la presidencia como la primera ministra y la viceprimera ministra. Sí. Mira. La agenda oficial que presentó Argentina para la visita es principalmente relacionado a esto, al cambio climático, al fondo que mencionamos anteriormente de respuesta a los desastres naturales. Sabemos que el Caribe es una de las zonas que más sufre esta clase de problemas. Y una reunión que al principio la pasé por alto y después me puse a buscar, con los representantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental, que la forman 6 países, 6 pequeñas islas de las Antillas menores, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Santa Lucía y Dominica, que al principio parecería una reunión de baja importancia, sí, pero los 6 países forman parte del C24, que es el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Sí. Por lo tanto, justamente me pareció importante resaltarlo, porque Argentina necesita los votos de estos países, quienes quieran, más que invitados a pasarse. Siempre hay actualidad tanto internacional como de política interna que vale mucho la pena. Es un medio que ha crecido mucho el último tiempo, y la verdad que le metemos siempre todas las ganas para que siga creciendo. Doy fe que es así, Nico. Gracias en serio por tu tiempo. Buen cierre de semana, mejor finde. Igualmente, Esteban, muchas gracias. A vos, hasta pronto, Nicolás Álvarez, estudiante de Ciencia Política e integrante de Politólogos al Whisky, haciendo la columna de Mundo al Whisky. Muy, muy linda columna, muy completa, muy integradora.